Hola, jóvenes de segundo del Centro Escolar Cristóbal Colón, segundo D en particular. Espero estén muy bien, niños, cuídense mucho, no salgan, sigan las indicaciones. Esperemos pronto cambien las circunstancias para vernos en la escuela, niños. Vamos a continuar con otro tema, niños. Ya están un poco familiarizados o ya han trabajado con el tema que vamos a ver, hemos trabajado. Es el tema de gráficas. Como recordarán, una gráfica es una representación de datos en la que, pues valga la redundancia del nombre, vamos a ver gráficamente cómo se comporta un evento, un acontecimiento, un fenómeno en el que yo tenga mediciones y pueda ver cómo va a estarse comportando, si es de manera ascendente, si es de manera descendente, si va a mantenerse. Prácticamente se puede graficar todo, niños. O sea, pueden graficar cosas tan complejas como desde la vida de una estrella, eh, graficándola contra el tiempo que tarda en llegar la luz a ser visible en la Tierra, el color de la luz. O sea, con los datos podemos graficar ese comportamiento, hasta cosas tan sencillas como graficar en cuánto tiempo se acaban, o mejor dicho, cuánto les rinde un garrafón de agua, por ejemplo. ¿Ok? Obviamente para graficar, niños, siempre voy a depender de datos, mínimo dos datos, siempre. No puedo graficar un dato aislado. ¿Ok? Pero ustedes me dirán, bueno, tal vez no pueda graficar un solo dato, pero tal vez sí pueda, perdón, graficar un solo dato, pero no, siempre deben de tener dos, niños. Me podrán decir, pero pues yo pudiera graficar, por ejemplo, no sé, el movimiento de un vehículo, ¿no? Y yo puedo decir, bueno, pero pues el vehículo nunca tuvo un cambio de velocidad, o sea que la aceleración es cero. El tiempo sí cambió, pero la aceleración es cero. Bueno, pues ¿qué creen? Ese cero es un dato, ¿ok? El hecho de que un dato sea cero no significa que el dato no exista. En mi medición me dio cero, sí, se vale y puede ser, pero a final de cuentas tengo un dato. ¿A qué me refiero con dato? Pues es todo aquel elemento que intervenga en la medición que estoy haciendo. Hablando en términos pues más coloquiales, por ejemplo, si estoy calculando la velocidad, ¿qué datos van a intervenir? El tiempo, la distancia y a veces la misma velocidad dependiendo de que esté graficando. ¿Ok? Tenemos varios tipos de gráficas. Ahorita pues nos vamos a ir a lo más sencillo. Vamos a estar graficando en un plano cartesiano. Vamos a ver los comportamientos, por así decirlo, más básicos. Y vamos a ver cómo es que a mí me puede servir una gráfica, qué aplicación le puedo dar. Un ejemplo muy sencillo. Supongamos que ustedes quieren saber cuál fue el o los cambios en la velocidad de un vehículo. Ustedes me podrán decir, bueno, pues es complicado, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber, si no estuve presente, cuáles fueron los cambios de velocidad que tuvo un vehículo en una trayectoria? Bueno, pues muy sencillo. Simplemente lo que tengo que hacer es graficar lo que vendría siendo la velocidad, por un lado, y por otro lado, ¿qué sería, niños? ¿Cuál podría ser? La distancia. ¿Y cómo puede ser? O sea, ¿cómo puedo saber yo eso? Bueno, pues muy sencillo. Lo que yo tendría que saber es qué velocidad fue representando en cierta distancia. Vamos a suponer que esta velocidad es de 100, 150, 200 y así sucesivamente. Vamos a trabajar con estas tres. La distancia fue de 10, de 20, de 30, 40
50 kilómetros. ¿Ok? Vamos a suponer que obviamente mi trayectoria en el kilómetro cero, pues es de cero, ¿verdad? Obviamente no tengo ningún tipo de velocidad cuando todavía no arranco. Pero en el kilómetro 10 ahora sí ya tuve una variación. ¿Qué variación? Bueno, ¿qué? Iba a 100 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué pasa cuando voy en el 20? Vamos a suponer que no cambié. En el kilómetro 20 seguí a 100 kilómetros por hora. Pero yo me doy cuenta que en el kilómetro 30 estoy a 200 kilómetros por hora. En el 40 bajé un poco mi velocidad, me vi obligado a ir a 150. Y en el kilómetro 50 volví a tener más velocidad o un aumento, perdón, y tuve la oportunidad de regresar a los 200 kilómetros por hora. Esto es lo que me está arrojando mi tabla. ¿Cómo lo interpreto? Pues muy sencillo. Empecé en cero, me fui a 150, perdón, a 100. En el kilómetro 20 no cambié. Aquí hubo una aceleración, no, ¿verdad? Pero ahora, cuando voy al kilómetro 30, ¿qué pasó? Aquí yo puedo ver que hubo una aceleración. ¿Ok? En el kilómetro 40, ¿qué tengo? Una desaceleración, que como alguna vez les expliqué, la aceleración negativa no existe, ¿no? Técnicamente la palabra desaceleración está mal, pero para términos prácticos podemos utilizarla. ¿Y qué pasa en el kilómetro 50? ¿Qué? Volví a notar otra aceleración. Si yo veo esta gráfica, obviamente sin ser un experto, me puedo dar cuenta que en el trayecto de este vehículo hubo cambios de velocidad. Como les dije al principio, aunque yo no estuve arriba de ese vehículo, yo puedo saber que hubo cambios de velocidad, en qué momento fueron, y podría, si yo quisiera, calcular cuáles fueron esos cambios de velocidad, si es que me están dando la velocidad promedio o la velocidad a la que se desplazaba. Pero para fines prácticos, perdón, esta lectura es la que me va a ayudar a ver cómo puedo interpretar el movimiento de un vehículo. ¿Para qué me sirve? Bueno, pues si vamos a un ejemplo un poco más complejo, se podría calcular cuáles fueron las velocidades exactas, por ejemplo, en el accidente de un vehículo. Si se tienen registradas cuáles fueron las distancias y cuáles fueron los tiempos que tardó en recorrer dichas distancias, puedo trazar el recorrido del vehículo. Incluso hasta podría llegar a trazar o calcular cuál era la velocidad a la que impactó, a la que chocó, haciendo cálculos más complejos, teniendo más datos. Pero de entrada, con estos dos cálculos solos, yo puedo saber que hubo un cambio de velocidad y lo puedo interpretar. Ahora, viendo una gráfica también, yo puedo interpretar si los cambios ocurridos en un evento son cambios proporcionales. Proporcional significa que cambian de manera igual en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, si yo sé que un tinaco se llenó, vamos a suponer que este es el tiempo, niños, y estos son los litros. ¿Ok? Aquí también vamos a ir aumentando de 5 en 5. ¿Qué pasaría? Bueno, obviamente en el minuto 0, pues no hay ningún litro. Si en el minuto 5 hay 5 litros, en el minuto 10 hay 10 litros, en el 15 hay 15 litros y en el 20 hay 20 litros. ¿Qué significa esto, niños? ¿Qué significa? ¿Qué puedo decir yo de esta
presión de agua o del chorrito de agua que está saliendo de la manguera, si lo queremos ver así. ¿Qué puedo decir viendo esta gráfica? Si la trazo es una recta o una línea perfectamente recta. ¿Qué significa, niños? Sí, efectivamente, que el chorrito de agua o la manguera, la presión de agua es constante, no cambia, y que yo cada 5 minutos estoy recibiendo 5 litros de agua. ¿Sí lo ven? Minuto 5 hay 5 litros, minuto 10 hay 10, o sea, aumentaron 5 minutos, aumentaron 5 litros, o sea que estoy recibiendo 1 litro por minuto. ¿Ok? Si se dan cuenta, viendo nada más la gráfica, yo puedo sacar esta conjetura. Puedo sacar, primero saber que fue constante, que se fue llenando parejo. ¿Ok? En el transcurso o en el lapso de tiempo que yo lo dejé, se fue llenando parejo. Y puedo saber exactamente cuánta agua salió de esa manguera o de ese chorro de agua relacionado al tiempo. Pero por otro lado, ¿qué pasa si yo me encuentro con una gráfica así? 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25. En el minuto 0 obviamente no hay ningún litro. Vamos a suponer que en el minuto 5 hay 4.7 litros. En el minuto 10 hay, ¿qué les gusta? 5.5 litros. En el minuto 15 hay 11 litros. Y en el minuto 20 hay 19 litros. ¿Ok? Si nos damos cuenta, ya no fue una línea perfectamente recta. Yo ya tengo una curva. ¿Qué me denota esta curva? Que la presión de agua que yo tengo no es uniforme. ¿Qué significa? Que de momentos lanza un poquito más de agua, de momentos un poco menos de agua, pero a final de cuentas el llenado que yo obtuve no fue parejo, no fue regular. ¿Esto para qué me serviría? Bueno, si yo quiero saber el consumo de combustible de un vehículo, tengo que ver cuántos litros estoy perdiendo en determinado tiempo. Y si yo tengo un comportamiento de este tipo, quiere decir que no estoy aprovechando el combustible de una manera proporcional, una manera uniforme. ¿Ok? Esto puedo también notarlo en una gráfica. Y vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasaría? 10, 15 y 20. ¿Qué pasaría, niños, si yo me encontrara que en el minuto 0 no tengo nada, obviamente? En el minuto 5 tengo 5 litros. En el minuto 10 tengo 4.5 litros. En el minuto 15 tengo 5.3 litros. Y en el minuto 20 tengo 1 litro. ¿Qué quiere decir esto, niños? Bueno, pues quiere decir que mi tinaco tiene una fuga y que se me está saliendo el agua y la estoy perdiendo en lapsos de tiempo que tampoco son lineales, hay variación. Porque yo empecé en el minuto 0, tras una línea, el segundo evento va para acá, aquí y aquí. ¿Qué me denota esta gráfica, niños? Obviamente me está denotando esa pérdida. Aquí hubo una ganancia, ¿sí la ven? Gané 5 litros. Pero ¿qué pasó en el minuto 10? ¿Qué? Tuve una pérdida. En el minuto 5 yo ya tenía 5 y en el 10 bajé a 4.5, aquí perdí. ¿Ok? Luego en el minuto 15 hubo otra pequeña ganancia respecto al primero, recuperé, pero en el minuto 20 resulta que perdí casi todo lo que tenía, más de la mitad. ¿Qué puedo deducir si yo veo esta gráfica? Bueno, pues que tengo un comportamiento
en el que estoy perdiendo. Estoy teniendo relativamente pequeños picos, pequeñas ganancias, pero a final de cuentas estoy perdiendo. Imagínense que esta sería la gráfica de un negocio y que esto representarían sus ganancias. Pues el pronóstico para esta gráfica no sería nada optimista. ¿Por qué? Porque lo que están ganando se está reduciendo, vuelven a ganar, pero a final de cuentas vuelven a perder e incluso quedan con menos ganancia de la que habían tenido al principio. ¿Sí? Esto también yo puedo interpretarlo solamente viendo una gráfica. Vamos a desarrollar más este tema, vamos a después saber cómo calcular las proporciones, cómo puedo ver o cómo puedo intuir el comportamiento de una gráfica, pero sobre todo cómo están relacionadas las gráficas con las ecuaciones, porque toda gráfica está relacionada o se puede expresar como una ecuación. Ya lo habíamos visto, no se espanten, ¿se acuerdan? 2x más 3, y igual a 2x más 3. ¿Se acuerdan de estos ejercicios? Hacíamos nuestra tablita en donde yo proponía el valor de x, 0 y 1 por ejemplo, y yo lo calculaba con mi ecuación. ¿Cuánto vale x? En el primero vale 0, 2 por 0, 0, y vale 3. Vale 1 en el segundo, 2 por 1, 2 más 3. Y ya de aquí calculaba mi tablita. ¿Se acuerdan? Es esto, niños, no nos espanten, nada más que ahora va a ser al revés. En vez de que ustedes saquen una tabla a partir de una ecuación, ahora ustedes van a sacar la ecuación viendo una tabla y una gráfica. Vamos a hacer el proceso opuesto. ¿Para qué me sirve? Bueno, pues les insisto, para ver cómo se comporta un evento, un fenómeno o una situación particular que yo quiera analizar. ¿Ok? Pues bueno, niños, sería todo por este video. Un poco breve, pero quiero que lo tomemos a manera de recordatorio y que lo vean otra vez si es necesario para que sepan cómo puedo interpretar una gráfica, lo que necesito y qué ventajas puedo obtener de saber interpretar gráficas. Vimos ahorita ejemplos un poco sencillos, vamos a ir desarrollándolos y se van a dar cuenta que pues son muy necesarias, particularmente si alguno de ustedes planea ser estadista o meterse a este rollo de la bolsa de valores, pues si no saben interpretar una gráfica, no la van a armar. ¿Sí? Bueno, niños, cuídense mucho, nos estamos viendo, o mejor dicho, me están escuchando ustedes en el siguiente video. Hasta luego.